Ya, vamos a estar subiendo. Señores estudiantes, muy buenas tardes. Subimos una presentación. Oh, Ya está. Semana 5. Y ahí tenemos. Ujú, el chat. Good morning. Ajá. Bien, señores estudiantes. Nuestro tema, filosofía latinoamericana. Unas capturas. Ujú. Molto bene. Molto bene. All'inviaggio Manacho. Bien, filosofía, ahí va. Cámara, please. Bien, bien. A ver, eh, ¿existe una filosofía en Latinoamérica? La pregunta es, y en el Perú, ¿no? ¿Y esta es auténtica, es propia o es una imitación? Esos son los dos grandes problemas que tenemos en esta región del mundo. Veamos a dos grafías que expresan dos cosmovisiones, ¿no? Este choque cultural, ¿no? Choque de dos civilizaciones, claro. Sí, en esa época, siglo XV, fines del siglo XV, sí, ya Europa ya era una civilización, o un conjunto de civilizaciones. ¿Por qué hago esa mención? Porque cuando surge la civilización en nuestro territorio, Europa no tenía civilización. Eran súper archi recontra atrasaditos. Claro, había grupos humanos nómades, algunos estables, había tribus, clanes, pero no había civilización. Un grupo humano civilizado implica que tiene una estructura estatal o propiamente, ¿no? Se han organizado y han formado un estado, ¿no? Hay policía, hay militares, ¿no? Personal especializado en determinada área. Pero en Europa, por esas épocas no. Según la UNESCO, solamente hay 6 civilizaciones originarias en el mundo. Tienes, claro, Mesopotamia, en África, claro, Egipto, que está en África. Tienes la otra que es la India, la China, y luego viene México y el Perú, ¿no? Eh, Alguien preguntó, si los ejércitos inca y los ejércitos aztecas se enfrentasen, ¿quiénes podrían ganar? Bueno, habría que decir que los aztecas eran un grupo guerrero, ¿no? Algo así como los espartanos, y los incas serían algo así como los atenienses, ¿no? Ya bueno, dos choques de dos civilizaciones, esto produce pues anomalías, anormalidades. Bueno, dentro del campo de la filosofía, a ver, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que se nos muestran en la perspectiva filosófica dos problemas, ¿no? El origen, cuándo se origina la filosofía y la autenticidad. ¿Es propia? ¿Es auténtica? ¿Somos auténticos realmente? Claro, la pregunta, ¿cuándo se inicia? ¿Cuándo se origina? ¿Cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica? ¿No? Y la otra pregunta, ¿existe una filosofía propia, originaria, algo que expresa lo que somos? ¿Existe realmente eso? Estamos repitiendo. Sobre el origen, hay dos posturas, dos posiciones. La primera es que nos dice que sí existía filosofía antes de la llegada de los españoles. Ya sí existía y ¿cómo lo sabes? Bueno, lo deducimos, ¿no? ¿Por qué?
porque lamentablemente no hay evidencia directa de que haya existido antes de leer los españoles filosofía. No tenemos escritura de los incas. Claro, los quipus, pero los únicos que podían descifrar un quipu eran los quipucamayo, y recuerda, toditos los asesinaron, los mataron, si es que no murieron por alguna enfermedad, ¿no? Sí, fueron pasados por espada, pues. Eh, ya, pero ¿cómo lo deduces? ¿No? A ver, veamos. Sucede que Aristóteles nos dice, ¿te acuerdas la primera clase? No, la segunda clase, ¿no? Aristóteles nos dice que, no, la primera clase sobre el origen de la filosofía, ¿no? Te dice que es la admiración, es el asombro por el cual surge la filosofía, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, claro, el origen circunstancial, no el origen cronológico, no, 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 el origen circunstancial. Y claro, todos surge por la admiración o el asombro. La pregunta es, ¿qué son la admiración y el asombro? O el asombro. Bueno, emoción. Son emociones. ¿Las emociones tienen base biológica o no? Por supuesto, está en el ADN. O sea que todos los seres humanos, ¿no? Todos los Homo sapiens sapiens, eh, nos asombramos, nos admiramos, por supuesto, porque es una emoción y las emociones son universales. Cuando hay un hecho luctuoso, nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes. Cuando hay algo de qué reír, reímos o estamos felices, ¿no? Son emociones. Eh, claro, alguien podría decir, profesor, pero hay personas que haciendo cosas malas se ríen, se sienten bien. Bueno, estamos hablando de psicopatologías, ¿no? Claro, de los psicópatas ya nacieron así, o de los sociópatas, ¿no? Que la sociedad va construyendo, ¿no? Bueno, en fin, pero ya son anormalidades, pues. Entonces, los que dicen que sí existió filosofía antes de leer los españoles, usan como argumento el de Aristóteles, ¿no? Y hay quienes dicen que después de la llegada de los españoles recién hay filosofía, no existía antes filosofía. Bueno, también tienen un argumento fuerte. ¿Cuál es? Recuerda que las sociedades prehispánicas eran sociedades teocráticas. O sea, había un dios o el hijo de Dios era quien gobernaba, ¿no? Acuérdate de los incas, por ejemplo, por no ir más atrás. Imagínate pues un mortal que va a cuestionar a un dios, ¿no es cierto? Pero no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que por una cuestión de examen, tú tienes que asumir que la filosofía llegó después de la llegada de los españoles, ¿no? Ahí va a surgir. Ahora, ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? Bueno, ahí hay dos respuestas, dos posturas, dos tesis, ¿no? Una que dice que sí existió, eso lo postula un mexicano, Leopoldo Sea, y quien te dice que no existió o no existe. ¿Quién dice eso? Un peruano, Augusto Salazar Bondi. ¿Por qué lo dice? Es lo que veremos a lo largo de esta clase. Así es que prepárate y acicateamos nuestras neuronas con la filosofía. Bien, te dije, ¿no? Hay dos problemas, el origen y la autenticidad. Sobre el origen, la postura que se va a asumir es aquella que te dice que, bueno, comienza cuando llegan los españoles, con la llegada de los españoles. Así está en tu texto y así tendrás que decir cuando te hagan alguna pregunta al respecto. Pero ya sabes, hay otra posición, ¿ya? Em, profe, ¿por qué ha puesto y por qué puse, ¿no? Dos imágenes. Tienes la dama de Cao y eh, la pintura sobre los 13 del gallo, ¿no? Se llama gallo porque no es que allá criaran gallos, no, no, la isla se llamaba así, la isla del gallo, no del pollito, no de la gallina, del gallo, ¿no? Del gallo. Y al lado izquierdo está la dama de Cao, ¿no? Una reivindicación moderna sobre la mujer, ¿no? Debo decirte que culturalmente, ¿ya? O sea, en nuestra cultura,
antes de la llegada de los españoles, la mujer tenía un lugar privilegiado, podríamos decir, tenía la misma capacidad y el derecho que un varón de dirigir el Estado. Un ejemplo de ello es la dama de Cao, ¿ya? Sí, la dama de Cao, ¿no? Ella, la dama de Cao o la señora de Cao, ¿no? Señora por del señor de Zipán, ¿no? El señor de Zipán era un gobernante y la dama de Cao era otra gobernante, ¿no? Gobernante, tenía el poder, tenía sus concubinos también, claro, ya, con todos los privilegios de ser, pues, una estadista, ¿no? Una mujer que dirige toda una civilización. Los mochicas eran también una civilización, por supuesto, mal llamada en los textos de historia como cultura, ¿no? Mal llamada, ¿no? Las culturas no tienen estado, ellos ya tenían un estado, ¿no? Era una civilización. Ya bueno, el punto, lo que quiero darte a entender, esta denigración de la mujer, considerarlo como un ser de segundo orden, no es del mundo prehispánico, no es del mundo andino, eso es occidental. Una eh, de sus mitos que mantienen esa forma de pensar es pues que claro, la creación, ¿no? Donde primero crea al hombre y luego a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Porque lo vio solito, triste, ¿no? Y los animales tenían sus parejas, el león tenía la leona, el hipopótamo tenía la hipopótamo, ¿no? No se dice la hipopótama, hipopótamo, ¿no? Eh, el camello tenía la camello, o se decía la camella. No, no es la camella, ¿no? Es la camello. Ya bueno. Eh, y dice este mito que después lo vio solito y va a crear a la mujer de una costilla, está para servirlo, ¿no es cierto? Y de ahí se entreteje pues una serie de conductas sociales, ¿no? En fin, pero eso es occidental, eso no es andino. Bueno, avancemos, ¿no? Ya te había dicho. Profe, ¿por qué no puso una imagen inca? Ya la puse en un primer momento. Recuerda que nuestra sociedad es un conjunto de civilizaciones. Hay que reescribir la historia, hay que corregir la historia, ¿no? Bueno, esto de la Dama de Cao también fue a fines del siglo XX, ¿no? ¿No? O sea que los chicos que nacieron en inicio del siglo XX tenían una historia eh, no adecuada, llamémoslo así, ¿ya? Incluso hay quienes todavía siguen pensando que en nuestra sociedad prehispánica era una sociedad machista. No es así, eso es mentira. Eso es falso, falso de toda falsedad. Continuemos, pues. Entonces te decía, ¿no? Ante el problema del origen de la filosofía en Latinoamérica y el Perú, tú tienes que decir, bueno, se va a iniciar con la conquista española. Claro, pero no vayas a pensar que los que enseñaron filosofía pueden ser los primeros que llegaron acá. No, 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 de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Eso fue después. Y es más, se funda la primera universidad por una cuestión de conveniencia. ¿No? Y es más, no es la filosofía que estamos mostrándote aquí, no, no. En esa época esa filosofía era más para rezar, ¿no? Claro, es la escolástica. A ver, entonces si se inicia con la llegada de los españoles, quiere decir que en esta clasificación hay una etapa pre-filosófica y otra filosófica. Sí, yes. A ver, ¿no? Ya. La prefilosófica. En esta etapa, que es prehispánica, obviamente, la prefilosófica es prehispánica, ¿no? Es anterior a la llegada de los españoles, por algo es pre, ¿no? Acá va a predominar en estas culturas, en estas civilizaciones, va a predominar el mito, el conocimiento técnico, ¿no? Con eso, lo que te están dando a entender es que gracias a la invasión o a la llegada de los europeos, recién tenemos conocimiento científico, recién tenemos filosofía y recién nos civilizamos y la respuesta es no, nif, manan, niet. No, para nada. ¿Y por qué digo eso? O en todo caso, no, vas a tener que responder en el examen, bueno, sí, que hubo eso, pero te voy adelantando, ¿no? ¿Existía mitología? Sí, existía mitología. ¿Y existía conocimiento técnico? Bueno, ya es dudoso. Esto de que existía mitología parece que no era tanto así. ¿Por qué esa expresión? Mira, sucede.
Primero, el gran problema que tenemos es que eran culturas ágrafas, salvo la cultura mochica que tenía, se dice, una escritura payariforme, ¿no es cierto? Acá teníamos los quipus y sucede que a todos los que leían los quipus, los quipucamayos fueron eliminados, ¿no? Entonces, hay imprecisiones, claro, no hay muchas certezas, son especulaciones. Ahora, sobre el conocimiento técnico, ¿habría conocimiento técnico? ¿Por qué uno duda? Bueno, empecemos por el lado de la agricultura, por ejemplo. La papa es un producto biotecnológico, no es un producto natural. ¿Ya? De forma natural, la papa silvestre, ¿no? Es tóxica, es un veneno para el ser humano. Pero acá en nuestro país tenemos más de 300 variedades, ¿no? Fue nuestra contribución al mundo, claro, salvó a Europa en el siglo XVII de la hambruna. Lo salvó de la hambruna y no hablemos de China, ¿no? Que fue uno de los últimos recursos en consumir. Ya después murieron literalmente de hambre en China en la década del, claro, estamos hablando de 50, 60, ¿no? Literalmente, miles de hambre. Bueno, en fin, esa es otra historia. En el campo de la arquitectura, pues, ¿no? Y de la ingeniería tenemos cosas asombrosas, ¿no? Los acueductos subterráneos de los Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca, ¿no? Machu Picchu. Claro, alguien por ahí ya están circulando esa versión, ¿no? Que lleva a lastimar nuestra autoestima, te llega a sentirte o a pretender decir que eres un disminuido o somos disminuidos, ¿no? Aquella que dice, no, la línea de Nazca lo han hecho los extraterrestres, ¿no? Machu Picchu ha sido los extraterrestres, las trepanaciones craneanas de los Paracas, eso también lo han hecho los extraterrestres, vinieron y les enseñaron, ¿no? Por sí solo no pudieron haber creado todas esas cosas. ¿No? O sea, mira hasta dónde hemos llegado. ¿Ah? Eh, Vas a la China y preguntas sobre la muralla china y dicen, eso lo construyeron los chinos. Pero acá, no, la línea de Nazca, los extraterrestres, ¿no? Bueno, bueno, hay que tener cuidado con respecto a eso, ¿no? O sea, hay un detalle, mira, por ejemplo, en el siglo XIX, el recubrir metales a través de la electrólisis, se descubre en el siglo XIX en Europa. Aquí en el Perú, pues, los mochicas ya eran unos haces de recubrir metales de poco valor con metales de mucho valor, ¿no es cierto? El cobre lo recubren con oro, por ejemplo, ¿no? No hablemos de la kiwicha, ¿no? El único alimento, también un producto biotecnológico de nuestro territorio, de nuestros ancestros, que la NASA descubrió que es el único alimento que crece sin gravedad en el espacio. Estamos hablando del alimento del futuro. Es el único alimento terrestre que crece sin gravedad en el espacio. Bueno, y otras cosas más que me gustaría decirte, pero no es posible, el tiempo se nos va. Estamos en un curso de filosofía, no de contribuciones científico-históricas, ¿ya? A ver, entonces, la etapa filosófica, ¿qué vamos a tener por característica? Primero se inicia con la llegada de los españoles, surge la necesidad de comprender este mundo, ¿ya? Porque hay muchas cosas que los españoles no entendían, ¿no? Por ejemplo, llegaron a decirle a la llama camello sin joroba, ¿no es cierto? Claro, la historia que se te ha enseñado es la historia desde la perspectiva de los españoles y de la cultura andina, no para nada. Es más, justo en la clase anterior, un joven estudiante me hablaba de la aristocracia peruana o la aristocracia en el virreinato. ¿Realmente eran aristócratas? Y la respuesta, pues, recuerda que la palabra aristócrata es griega, ¿no? Y era el gobierno, Kratos, pues, el gobierno de los mejores. Aristo significa lo mejor. Y lo mejor no era aquel que tenía plata. El mejor era aquel que cultivaba el intelecto, ¿no? Conocimiento de ciencia, literatura, artes, filosofía. Ese era el mejor y ellos deberían de gobernar, ¿no? ¿No? Claro, nos hablaba Platón de eso, ¿no? Bueno, pero también, ¿no? Acuérdate quién era Pericles. Pericles no era un cualquiera, ¿no? Un gran orador. Su señora, bueno, su amante en realidad era quien formaba tertulias, ¿no?
filosóficas. Su amante era de Mileto. Aspasia de Mileto, ¿no era? Sí, era Aspasia de Mileto. Ya bueno, eh, ¿era Aspasia? No, no, no. Ya me olvidé su nombre. Bueno, en fin, es otra historia. Ya en su momento me acordaré. Ya, se fundaron las universidades, ¿no? Es decir, la filosofía oficial empieza con la fundación de la primera universidad en el continente americano. O sea, Harvard se fundó 100 años después de esta universidad, ¿no? ¿Cómo se llama esa universidad? Claro, donde tú vas a iniciar tus estudios. San Marcos, claro. Que no se llamaba San Marcos, ¿no? Antes tenía como tres, cuatro nombres. Claro, Diana me dice San Marcos, sí, 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 ¿no? De acá en una cuestión de tiempo, ¿no? Nos vamos a ver en San Marcos, ¿no? Ya tú como estudiante y yo como jubilado de repente. Ya bueno, en fin, avancemos pues. Entonces, se funda la universidad para evangelizar el nuevo mundo. No, para nada. Para evangelizar necesitas curas. Y San Marcos no se fundó como un monasterio, no, para nada. Un centro ideológico, sí, pero no era para predicar, no, no, no. Se funda San Marcos para formar los cuadros técnicos que administren la colonia. Le salía más barato, pues, ¿no? Que acá alguien de nativo, ¿no? Un criollo acá, estudie acá y administre, ¿no? Los recursos, porque ya conoce el terreno, hasta que venga uno de España y conozca, no, la administración va a ser fallida, ¿no? De acá salían, claro, los hombres que tenían que administrar, pues, por ejemplo, el Virreinato de La Plata, la Capitanía de Chile, Chile ni siquiera era virreinato, ¿no? Claro, también salían hasta Centroamérica, ¿no? Claro, para eso se formó San Marcos, ¿no? Y la corrupción está documentado, ¿eh? Está documentado que la corrupción viene desde la época de Virreinato, claro, lo sabíamos porque hay escritura, ¿no? Hay muchos casos incluso. No podemos hablar que la corrupción es en la época prefilosófica o en la etapa prehispánica, no, no. Documentado está que es de la etapa, desde la llegada de los españoles y la colonia. Recuerda también, pues, quienes llegaron aquí a conquistar, ¿no? No eran hombres cultos, no eran los mejores de la universidad que salieron a conocer el nuevo mundo, no. Francisco Pizarro era analfabeto, criaba chanchos, claro. Joven soldado, ¿no? De joven aprendió el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, los europeos estaban invadidos como 500 años por exacto, los musulmanes, y tenían que aprender el arte de la guerra, pues, ¿no? Y así llegaron, y lo nuestro no fue una invasión, no, no, esto fue una guerra civil. Recuerda que todo imperio tiene un matiz nefasto, ¿no? Coacta la libertad, suele ser autoritario, la gente se levanta, ¿no? Recuerda que contra los incas pelearon los chimú, los chancas, eh, ¿cómo se llaman los huancas, ¿no? Etcétera, etcétera. No querían, pues, el yugo de los incas, ¿no? Claro, a comparación de los aztecas, los incas eran más, entre comillas, amables, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero una guerra civil. Entonces, no nos conquistaron propiamente los españoles. Entre nosotros estábamos peleando, ¿no? Bueno, en fin, avancemos, ¿no? Claro, eso no te lo cuentan en la historia del Perú, ¿no? Al menos así no. A ver, avancemos. Los periodos, si tú dices que la filosofía se origina con la llegada de los españoles, entonces vas a empezar a hacer una periodificación, ¿no? Ya tienes, pues, claro, la llegada de los españoles y luego la independencia, claro, coinciden. Primero eran las ideas, primero la teoría y luego la praxis, ¿no? Eh, claro, pero también podemos decir al revés, primero la praxis, toda teoría surge de una práctica. Claro, sí, sí, también podemos decir. Algo así como el movimiento aristotélico utilizando el acto y potencia. Sí, 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 ya bueno. El primer periodo es la escolástica, ¿no? El siglo XVI, 1530 y tantos. Bueno, en el caso de San Marcos, 1551, ¿no? Cuando se funda la universidad. Recuerda que vas a estudiar en una universidad que se fundó mucho y que nace, ¿no? Mucho más antes que la República Peruana. La República Peruana recién tiene 200 años. Nosotros vamos a cumplir ya 500 años de creación. La República Peruana lo debe mucho a la Universidad de San Marcos, a sus alumnos en especial, claro. Tenemos 460 y pico años, ¿no? La República Peruana recién 200 añitos.
A ver, pero sigamos avanzando. Y el periodo escolástico se va cuando, con la fundación de la Universidad de San Marcos, ya te dije cómo se va formando, ¿no? Acá viene una discusión en lo que se llama la discusión o disputa de Valladolid, ¿no? ¿En qué va a consistir? En el enfrentamiento entre la postura de Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Uno es jesuita, el otro es dominico. Dominico es Fray Bartolomé de las Casas. Debo decirte que dentro de la biografía de Bartolomé de las Casas, él es uno de los hombres que llega con Colón por primera vez aquí, a América, y ve todas las desgracias que había ocurrido pues en América, ¿no? Y obviamente era un hombre sensible, atormentado por las atrocidades y se hace sacerdote. En esa época pues necesitabas curar el alma y por eso que al sacerdote le dicen cura. No sé si has escuchado, a los sacerdotes le dicen cura, un cura. Pero ¿por qué le dicen cura? Porque antes no existían psicólogos, pues, ¿no? Y le comentas al sacerdote todas tus cosas que te mortifican y te sentías liberado, ¿no? Hacías catarsis. Por si acaso, la catarsis ya la había tratado Aristóteles en su época, ¿ya? Sí, él había abordado el tema. Bueno, y sucede que detrás de toda catarsis te sientes liberado, te sientes curado, se ha curado tu alma. Y se viene la palabra cura. Ya, pero avancemos, avancemos. Fray Bartolomé de las Casas se hace sacerdote y le describe al rey todas las atrocidades que hacen los españoles. ¿Ya? Claro, ahí no había derechos humanos, era terrible, es una historia así cuando tú lees sus narraciones, es para llorar, es para indignarse, qué tan salvaje puede haber sido el ser humano, pudo haber sido, y lamentable es todavía, ¿no? Sí, todavía lamentablemente es. Así, pero son pocos, claro, sí, eso hay que admitir, ¿no? No son muchos, son pocos, antes eran casi todos, ya. Ellos empiezan a discutir, ¿no? Se encuentran en una sociedad y ellos no pueden creer que los hombres en este territorio sean altamente, llamémoslo así, ordenados, civilizados. ¿Recuerdas? Es una civilización, era un imperio, ¿no? Ellos no podían creer esas cosas y tenían que justificar su conquista, ¿no? Entonces empieza pues, ¿son humanos? No son humanos. De esa respuesta viene la actitud que van a tomar con respecto a ellos. Y Bartolomé de las Casas nos dice que sí son humanos, pero como niños. Sepúlveda en esta discusión dice no son humanos. Se nos parecen, pero humanos no son, ¿ya? Si tú me preguntas o estudies la ciencia que estudies, ¿no? Sobre las condiciones en nuestro país de la gran población que vive acá dentro de Lima, ¿no? Asentamientos humanos donde no hay agua, no tienen luz, en la pandemia pues se fueron caminando hasta sus lugares de origen, no sé si los viste, terrible, ¿no? Parte el alma. ¿Cómo es posible que un estado tenga su población descuidada, ¿no? Gente muriendo en los hospitales o en sus casas, bueno, todo atroz. Pero ¿por qué no tienen todo eso? Y es que, o sea, tener agua, luz, etcétera, una buena educación, etcétera, es un derecho humano, un trabajo digno. Hay gente que trabaja 12 horas, 13 horas. No, 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 tienes que tener derecho al disfrute de la vida. Son derechos humanos. En esa época no existían. Entonces, en el futuro, si tú me explicas, o, perdón, me pides una explicación de por qué ese trato tan inhumano, cuál es la raíz de ese trato, de dónde procede ese trato, y aquí está, ya te estoy mostrando, ¿no? Hay que cambiar esa visión. La discriminación racial bueno, tiene un origen aquí, ¿ya? Bueno, pero avancemos, avancemos, ¿no? Bueno, sean niños o no sean humanos, pues hacer la guerra, quitarles sus cosas, es totalmente justo, ¿no? Eh, claro, el periodo escolástico se llama escolástico porque lo que traen aquí son las ideas escolásticas, principalmente de Tomás de Aquino, ¿no? Las ideas, propias de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, también las ideas filosóficas y políticas de Aristóteles, dicho sea de paso. Pero lo que llega aquí es lo más rancio de la escolástica. Y esta forma de pensar, aunque tú no lo creas, claro, ya no es dominante, en esa época dominante, aunque tú no lo creas,
persiste. Claro, como forma de pensar, ya esas expresiones en los hechos no se dan, ¿no? Pero en San Marcos, cuando se da pues el periodo positivista, ahí hay un choque, es un choque directo. Pero no nos vayamos al periodo positivista, piano, piano, paso a paso. A ver, del periodo escolástico, ¿no? Va a venir el periodo de la Ilustración. Acuérdate de Immanuel Kant, alemán, ¿no? Que escribe su texto justamente, La Ilustración, en las cuales pues va sentando las bases de los derechos básicos del ser humano, ¿no? Cuyas expresiones sociales son la independencia en las 13 colonias en Estados Unidos, ¿no? Y claro, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, vive el rey, viva la República, muerte al rey, era su consigna. Ya bueno, libertad, por supuesto, ¿no? El Estado tiene que ser eh, un Estado secular, no, un Estado laico, laico. No puede estar sometida a la religión o ideas religiosas. Bueno, acá estamos hablando del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? En este periodo se van a dar las independencias políticas o la emancipación, ¿no? De diversos países, ¿no? Ahí tenemos pues la independencia peruana, ¿no? Ahí tenemos la independencia de Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era las ideas que motivaron a esta gesta emancipadora? Las ideas de la Ilustración de Europa. Aquí, por ejemplo, en este periodo se enfrentan los empiristas, ¿no? Ya sabes, quién es el padre del empirismo, John Locke, claro, ¿no? Inglés, y los escolásticos, ¿no? Los escolásticos se van a enfrentar. Y los escolásticos, ¿no? A través del Convictorio de San Carlos, van a empezar a ganar terreno debido a la expulsión de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas son católicos, ¿no? Parte de la doctrina católica, eh, que, que pretende, llamémoslo así, ¿no? Adoctrinar a través de la educación. Mira, y desde esas épocas, bueno, desde el siglo XVII, desde el siglo XVI, no más atrás, creo que es siglo XII, donde ellos empiezan a formar una serie de instituciones. Claro, ellos se centran su actividad principalmente en la educación. Si no me crees, mira, hay una universidad acá en el Perú. San Marcos era católica. Si es que no sabes, San Marcos era una universidad católica. Ya se llevaron su catolicismo, pues, ¿no? Claro, la escolástica. Claro, y en esta universidad predomina el pensamiento jesuita. Sí, sí, predomina. Claro que te van a decir que sí, ¿no? Pero como dice la frase, por sus frutos los conoceréis. Ya, se están enfrentando los empiristas y los escolásticos, se imponen los empiristas, se imponen las armas, ¿no? El pensamiento escolástico es, llamémoslo así, dejado de lado, ¿no? Se va a propugnar las ideas de la ilustración a través del Mercurio peruano, ¿no? Y la sociedad amantes del país que va a empezar a tener una inquietud hacia la ciencia. Claro, ya Newton ha postulado sus teorías en la física, ¿no? La física clásica, sí, eso repercute acá, eso llega aquí, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Entonces tenías la escolástica, luego sigue la ilustración, ahora viene el periodo exacto, ¿no? El periodo el periodo romántico y el periodo positivista, ¿ya? El problema central en este periodo, en el periodo romántico, es la preocupación por el destino cultural de América, no el destino político, ya somos independientes, no, el destino cultural de América. O sea, o copiamos los modelos políticos, sociales de Europa o hacemos algo auténtico. ¿Qué camino seguimos? ¿Seguimos atrás de Europa o hacemos algo original? Aquí también vamos a encontrar el pleito, la disputa, la confrontación, la contradicción entre conservadores y liberales. Los conservadores propugnan una monarquía y los liberales van a propugnar, exacto, la república. Viva la república, muerte al rey, ¿no? Ya. Una expresión concreta sería, por ejemplo, de la república, sería Benito Lazo, mexicano, que él propugna lo que se ha denominado la
soberanía popular. En cambio, acá en el Perú, recuerda que en el Perú no querían la independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mal llamada aristocracia, ¿no? Llamémoslo solamente los privilegiados, no querían la independencia, tuvo que venir un argentino, tuvo que venir un venezolano, ¿no? A someternos para aprender a ser libres. Y bueno, estos privilegiados solamente han cambiado de camiseta, nada más, porque antes peleaban contra los patriotas, ¿no? Acuérdate, Hipólito Unanue llegó a ser una especie de emisario, ¿no? Secretario del virrey frente a los emisarios patriotas de San Martín, ¿no? No recuerdo si es la reunión de Punchauca, no recuerdo dónde, ¿ya? Pero había dos, ¿no? Tú ya sabes, ¿ya? Bueno, puedes buscar en internet en estos momentos. No te estoy engañando. Eh, bien, bien. Entonces, aquí en el Perú, ya había, bueno, tiene el nombre de un colegio incluso aquí que queda por la Avenida La Marina, claro, Bartolomé Herrera, ¿no? Estaba propugnando la soberanía de la inteligencia, es decir, una expresión de los conservadores, de los monárquicos, era Bartolomé Herrera que propugna la soberanía de la inteligencia. En cambio, una expresión de los liberales, de los republicanos, era un mexicano, Benito Lazo. Con respecto a la soberanía de la inteligencia, cabe decir que lo que busca Bartolomé Herrera es formar un pequeño grupo de privilegiados a través de la educación para ser servidos por la gran mayoría, para ser servidos. O sea, nosotros vamos a servir a un pequeño grupillo que ha accedido a la educación. No, no, eso ya es impensable ya, ¿no? Se menciona aquí, pero eso ya ha sido superado, aunque hay quienes tienen ciertas pretensiones que nos hacen recordar lo que postula, exacto, lo que postula Bartolomé Herrera, ¿no es cierto? Luego tenemos el positivismo, estamos hablando de casi fines del siglo XIX y principios, bueno, casi todo el XX también. El positivismo, acá estamos hablando básicamente de Augusto Comte, su influencia en el mundo no sé, bueno, llegó hasta América, ¿no? Una gran influencia en el mundo, llega a América. En América tenemos a un gran, llamémoslo así, divulgador del positivismo, un peruano llamado Manuel González Prada. Sí, el mismo que dijo, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Claro, durante la guerra con Chile y después también, ¿no? Donde pongo el dedo brota la pus, ¿no? Por la corrupción, decía eso. O sea, parece que no hemos cambiado mucho con respecto a la corrupción, parece. Bueno, en fin, solamente para pensar. Eh, ya, bueno, ¿qué buscaban los positivistas, no? La emancipación mental del ser humano frente a la teología. Es decir, ellos consideran que la teología, la religión, ¿no? Nos tiene sometidos, somete nuestro pensamiento. Por eso la imagen que viste, ¿no? Un cerebro encadenado y sometido por una cruz, una media luna y la estrella de David, ¿no? Representan las religiones. Ahora, ¿qué está promoviendo el positivismo? El desarrollo de la ciencia, la cual implica progreso. Hoy en día muy poca gente habla de progreso, ¿no? Y los que hablan parece que no se han dado cuenta que la idea de progreso es una idea que ya no se usa en el mundo el mundo europeo, ¿no? Se usa más el término desarrollo. Desarrollo no es lo mismo que progreso, para nada, ¿no? Son otras cosas. Bueno, sí, avancemos antes que se nos vaya la hora, ¿ya? Se nos va a ir la hora y después va a tener problemillas. ¿Mm? Bueno, las diapositivas aparecen aquí, las imágenes de cada uno de los, este, pensadores más representativos de cada periodo, ¿no? Pero no pienses que lo ponemos porque te van a preguntar si González Prada tenía bigote o no tenía bigote. No, esas son tonterías. Solamente es referencial esas grafías. Bueno, acá tenemos a la diosa Atenea con su búho, ¿no? En un cielo transparente. A ver, seguimos con los periodos. Exacto, ya estamos en los últimos periodos. Acá tendremos al espiritualismo, ¿ya? Comienzos del siglo XX. El espiritualismo empieza en Francia con Henri Bergson, francés, ¿no? Que él postula que el espíritu es lo principal.
Hay una arremetida contra el cientificismo del positivismo, o sea, el positivismo querría reducirlo todo a la ciencia de forma mecánica. Y él, es más, el mismo Augusto Conte quería armar de su filosofía o hacer de su filosofía una religión, aunque no lo creas. Claro, ya bordeaba la locura hasta cierto punto. Ya bueno, avancemos. Eh, Surge como una reacción contra el positivismo, ¿no? Porque el positivismo tenía una idea cientificista, ¿no? Revalora el espíritu y la libertad. A ver, ¿cómo es eso? Sucede que Berzón nos dice, pues, la ciencia es producto de la capacidad del hombre para objetivar las cosas, es decir, convertir los objetos de la naturaleza en cosas de estudio, en objetos de estudio. Ahora, esa capacidad de objetivar, ¿de dónde surge? Y él dice, Harry Bergson, del espíritu. Luego dice, nosotros los seres humanos elegimos. ¿De dónde surge la capacidad de elegir? La libertad. Del espíritu. Y la autoconciencia, el darnos cuenta de lo que hacemos y la evaluación y autoevaluación que hacemos. ¿De dónde surge eso? Del espíritu, ¿no? Claro, retoma, retoma la parte ideal, llamémoslo así, ¿no? Ahora, la filosofía del siglo XX, ¿a quiénes tenemos aquí? Acá vamos a tener los movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales como el partido o el movimiento socialista de Mariátegui y el movimiento aprista, ¿no? El partido aprista, sí, ahí a la torre. Mariátegui era un autodidacta, ¿no? Empezó vendiendo periódicos, si es que no lo sabes. Era un canillita, exacto, un canillita, ¿no? Posteriormente fue invitado a dictar algunas charlas a San Marcos. No, no llegó a ser profesor, no tenía grado. Luego, ¿qué más tenemos con Águila Torre? Ah, él sí estudió en San Marcos, ¿no? Sí estudió en San Marcos. Eh, Se dice también que en este periodo de la filosofía social se inicia la filosofía de la liberación. Ahí te comento, esto lo propone otro sanmarquino llamado eh, Augusto Salazar Bondi. Él propone la filosofía de la liberación anteponiéndola o contra la filosofía de la dominación. Él dice que estamos dominados, ¿no? Más que económicamente, más que políticamente, la peor dominación. ¿Cuál es la dominación mental? Considerar que todo lo de afuera es lo mejor y cosas por el estilo. Ya bueno, filosofía de la liberación. ¿Y la teología de la liberación? Bueno, la teología de la liberación es más religión, ¿no? Es propugnada también por un sanmarquino. Sí, el padre Gutiérrez. Él ingresó a San Marcos ya siendo sacerdote, estudió en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Eh, claro, y es más religión, ¿no? Se suele decir que combina las ideas marxistas con el cristianismo, ¿no? Sí, sí, confundiendo, claro, los pobres de Cristo con los proletarios de Carlos Marx, ¿no? Esta categoría. Eh, pero es teología, no, no, no es filosofía, ¿no? No nos enseña en la universidad, en la facultad, en la escuela de filosofía no se enseña teología de la liberación. Se le menciona, pero si alguien quiere estudiar teología, hay otros lugares, ¿no? Pero en San Marcos no, hacemos más ciencia, ¿no? Bueno, filosofía actual, estamos hablando de, claro, siglo XXI, ¿no? Hay una influencia de la filosofía en diversos campos como la ciencia, le llamamos epistemología, en la política, le llamamos filosofía política, y en la educación, le llamamos filosofía de la educación, ¿no? Donde se estudia, se analiza la problemática y se entrega informes, ¿no? Hay diversos grupos en los cuales uno dialoga, por ejemplo, en la filosofía política, ¿no? Tratando de hallar una solución o una nueva forma de organizar, ¿no? Una nueva constitución, que sí, que no, que representa la constitución, podemos cambiar sin estas herramientas jurídicas, sí, ¿no? Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, en la educación también, ¿no? El constructivismo, creo que ya te lo mencioné, el constructivismo es llamémoslo así, ¿no? Tiene como padre, claro, a Immanuel Kant, el filósofo Immanuel Kant, ¿no? Que el alumno construye el conocimiento, eso es Kant, ¿no? Ya bueno, avancemos, avancemos. Bueno, también la diapositiva de cómo serán ellos. Avancemos con respecto a
Exacto, el segundo problema, el problema de la autenticidad. Acá tenemos a la diosa Atenea, su búho en el hombro. Ojo, ella no es, ella es como puedes observar, tiene su escudo y su lanza, y su casco, por supuesto, presta para el enfrentamiento intelectual, intelectual. ¿Ya? Por si acaso el mundo académico no es un lecho de rosas, ¿ah? No, para nada, para nada. Si te contara las historias de Newton con respecto a Leibniz, terrible Newton, o la de Heisenberg, ¿no? Al servicio de la Alemania nazi. Bueno, en fin, sigamos avanzando, ese es otro tema. Pero más o menos una grafía para darte una idea, ¿ya? Ahora, el primer problema, el origen. El segundo problema es si esta filosofía, o sea, latinoamericana y en el Perú, es propia o es auténtica. Y acá tenemos, como te dije, a Augusto Salazar Bondi. No lo confundas con su hermano Santiago, ¿ya? No, no, él es Augusto. ¿Qué nos dicen? Que no existe filosofía en Latinoamérica, ¿no? Nai, Nif, Niek, Manan, ¿no? No existe. Porque lo que hay acá, claro, tú puedes decir, profesor, pero ahí en la escuela de filosofía y uno postula, mira, acá está en el prospecto filosofía. ¿Qué nos va a decir Salazar? Mira, sí te van a enseñanza de filosofía, pero esa filosofía no es propia. Es una filosofía imitativa, es una imitación de lo que hacen en Europa. Es inauténtica porque no expresa lo que nosotros somos. Y además es alienada. ¿Por qué alienada? Porque quiere ser otro. O sea, hay personas que piensan, ¿no? Que la mejor filosofía es la italiana. Y están que se pelean. No, 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 no. La mejor filosofía es la de Francia. No, no, la mejor es de tal lugar. Ah, oye, ¿qué? ¿No puedes pensar por tus propios medios? ¿No? Leopoldo Sea, en cambio, mexicano. Ah, pero un detalle. ¿Ah? ¿Por qué dice esto Salazar? Porque dice que no hay. O sea, loco no es, ¿no? No, 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 no. Él te dice, todo esto es producto del subdesarrollo y, exacto, de una filosofía de la dependencia, de la dominación. Usa el término dominación, también usa el término dependencia, pero usa el término, en este caso, dominación. No solamente estamos dominados mentalmente, sino que nos sentimos y nos agrada estar dominados. Nos agrada, ¿no? Y ahí habría que decirle, hablará por muchos, pero no por todos, pues, porque la filosofía llega a nosotros. Es más, Leopoldo C., el mexicano, le va a decir, mira, tú eres el primer filósofo porque estás poniendo en telejuicio lo que observas. A ver, veamos, con Leopoldo Sea. Leopoldo Sea le dirá a Augusto Salazar Bondi que sí existe una filosofía latinoamericana y esta es auténtica, no es una imitación. A ver, ¿por qué es auténtica? Y le dice, mira, ¿las preguntas en filosofía son universales o no? Sí, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el conocimiento? Ya son preguntas generales. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? Sí, son preguntas universales. Muy bien. La respuesta que le damos, la damos desde un determinado contexto histórico, desde una determinada situación, de un determinado momento que atravesamos. Sí, muy bien. Ya. Entonces es auténtica porque la respuesta que le damos la damos desde nuestra perspectiva, desde nuestras vivencias. En ese sentido es auténtico. Claro, pero Salazar le dice, pero si hemos estado invadidos, ¿no es cierto? Hemos sido colonia, formalmente, claro. Algunos mentalmente siguen siendo colonia, pero en fin, ese es otro tema. Formalmente hemos sido colonia. ¿Y desde cuándo entonces sería una filosofía auténtica si la han traído claro, de España, ¿no? De Europa? Y Leopoldo Sea le va a decir que esta filosofía se inicia, esta autenticidad se inicia cuando nosotros decidimos tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Decidimos elaborar nuestro propio camino para desarrollarnos. Eh, claro, la independencia mexicana fue hecha por mexicanos, ¿no? Acá lo que podríamos decir es que la independencia peruana fue hecha por un argentino, un venezolano, ¿no? Este era el núcleo del virreinato, ¿no? De ahí que todavía observes, pues, personas que tengan en su cabecita, ¿no? Ideas totalmente retrógradas, pues, ¿no? Propias del virreinato, la discriminación, ¿no? Y, sí, le quiere saludar, no, no me toques, le dice con la mano, no me toques, ¿no? Esas imágenes debes haberlas visto, ¿no? Por televisión, imagínate. Bueno, en fin. Entonces,
Ante este problema de la autenticidad hay una respuesta afirmativa y una respuesta negativa, ¿no? Sigamos avanzando. Porque, me pregunta Dariana Nicole, ¿por qué es alienada? ¿Alienada o enajenada? Mira, en psicología se usa el término enajenado mental, enajenado, o sea que está loco. En este caso, alienada quiere decir, son sinónimos, ¿ya? En este caso te quiere decir que quiere ser otro. Por ejemplo, naciste en el Perú, eh, imagínate, ¿no? Eres gordita, de pelo oscuro, ojos café. No, pero tú quieres ser nórdica, te pones tu faja ahí ajustando, bajas de peso, te pintas el cabello de rubio, te pones pues unos anteojos verdes, bueno, esos anteojos, el pupilén creo que le llaman, ¿no? Ya, claro, de contacto, lentes de contacto, ya, eso, de color verde, ya. No eres tú, quieres ser otra, ¿no? Y no hablas castellano, quieres hablar en inglés. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya bueno, es lo que te quiero dar es la idea de lo que decimos o a lo que le decimos alienada. Estamos, no quieres ser tú. Eh, exacto, es lo que dije, ¿no? Creo que no fui claro ya. Alejandra me pregunta si Salazar postula la filosofía de la liberación. Sí, pero murió joven y no hay un desarrollo, pues, como te digo, ¿no? Eh, un desarrollo, pero esto ya sería más sociológico, más de las ciencias sociales, no de la filosofía. O sea, elaborar un plan, dicho sea de paso, que él colaboraba con el Ministerio de Educación del gobierno de, ¿cómo se llama él? Velasco Alvarado, el golpe militar, ¿no? Con ellos estaba el famoso plan Inca, en las cuales se buscaba desarrollar un país, hacer de este país una potencia, porque como te dije, creo al inicio, ¿no? ¿Cómo es posible que haya desnutridos teniendo un gran mar, ¿no? Con grande riqueza ictiológica, ¿no? O sea, anemia, ¿cómo es posible que exista? Los alemanes nos preguntan, ¿cómo es posible que en tu país exista eso? ¿No? ¿Cómo es posible que comas pollo y no pescado? Que tu país originario es el maíz y comes trigo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Claro, haya habido, exacto, lo que los sociólogos llaman una fractura cultural. Ahí habría, por ejemplo, que preguntarle a Salazar, Salazar, tú dices que nuestra filosofía es inauténtica. ¿Qué cosa es la auténtico? Y él de repente te dice, lo que nosotros somos. Y la pregunta es, ¿te refieres a ser peruanos? Y él nos va a decir, sí, pero ¿qué cosa es lo peruano? ¿Qué es lo peruano? Porque el alemán, sí puedes decir alemán, no hablan un idioma base, homogenizado su pensamiento también, ¿no? En cambio, acá no hablamos un idioma, hablamos muchos idiomas. Pero no solo eso, tenemos varias concepciones del mundo, muchas concepciones del mundo. Entonces, ¿qué cosa es lo peruano? Ya, ahí ya vienen ya respuestas más sociológicas, ¿no? Pero lo cierto es que, como algunos académicos sostienen, ¿no? No hay una identidad peruana propiamente. Eso de la identidad social se construye, eso lo hacen los académicos, los hombres y mujeres salidos de universidades, y eso no hay. Bueno, en todo caso, hay unos inicios, ¿no? Unos rasgos, claro, que lo podemos ver a través del fútbol, sí, pero ¿qué cosa es el Perú? Bueno, en fin, ese es otro tema, ¿ya? Claro, ante la filosofía de la dominación, él propone la filosofía de la liberación. Sí, ese es Salazar. A ver, sí, 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 ya no, nos quedan unos pocos minutos, ya. Los Quiscanahuas es un pueblo no contactado que viven en la región de Ucayali, acá en el Perú. Mira, acá en el Perú tenemos pueblos no contactados. Es más, en Loreto hay una comunidad Shipibo, creo que son, sí, Shipibo, Shipibo con Ivo, ¿no? Que tienen, están en el Perú, pero tienen familia en Ecuador y van y cruzan la frontera. Cuando le preguntan, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres peruano o eres ecuatoriano? Ellos te miran un poco raro, pues, ¿no? Y dice, yo vivo acá, entonces soy peruano. Ah, ya. Cosa curiosa. A ver, los Yixcanahuas son un grupo de indígenas no contactados en Latinoamérica. Pese a que no se sabe mucho de ellos, se puede reconocer su rechazo al contacto con personas foráneas, además de carecer de tecnología o conocimientos científicos como culturas occidentales, como en las culturas occidentales.
Ya me dio la respuesta Diana, ¿no? Eh, todavía no salió la respuesta. Bueno, te dice, ¿no? Los psicoanálisis tienen a parecer un pensamiento mitológico. La cosmovisión presentaría características propias de la etapa prefilosófica, positiva, filosófica o espiritualista. Y tienes razón, es prefilosófica, porque ahí va a predominar los mitos. Va a predominar, claro, la mitología. ¿Dónde está? Carecen de tecnología. Eh, ya, bueno, y la mitología, ¿no? Los mitos. Claro, la respuesta es la A, ¿no? La respuesta es la alternativa A. Ahí tiene, ya nos ganó la hora, lamentablemente. A ver, please, ya, tenemos que, o tengo que, darle las alternativas. Y ahí están las alternativas, ¿no? La lechuza de Minerva, ya, ahí está. Tomen una captura de pantalla si fueran tan amables, porque la sesión ha culminado. Podéis ir en paz. Demos gracias al señor profesor y a la señora, eh, claro, bueno, coordinadora o tutora, ¿no? Un abrazo virtual a todos, hagan el bien sin mirar a quién y nos vemos la próxima sesión. Gracias.